Bienvenido a Fibox, blog número 1. Hoy por primera vez vamos a estar habilitando el vagón. Hace un calor infernal. Sí, para todos aquellos que han mencionado sobre la insulación, es cierto, hace falta insulación. Pero por hoy lo que vamos a hacer es pasarle vacuum a todo el piso. Vamos a asegurarnos de que todo esté habilitable y vamos a tomar algunas medidas porque necesito tener una idea más o menos de cuánto espacio los equipos van a estar ocupando. Y dentro de esos espacios está la máquina de CNC, los 3D printers, la máquina de laser, la máquina de trabajar con las planchas de metal. Así que vamos a hacerlo. Perdonen el audio y la calidad del video, por alguna razón dejé la cámara. Hoy es el día número 2, ayer estuvimos pasando vacuum, limpiando un poco el piso, que tenía mucho sucio. Hoy estamos trabajando la situación del calor. Acá un vagón en Puerto Rico es un horno andante. Así que nada, lo que quería era mostrarles lo que hemos comprado y lo que vamos a estar haciendo. Compramos este blower básicamente para ayudar a circular el aire. Ahora mismo tengo este abaniquito, pero no sé nada. El blower es para tratar de impulsar el aire hacia acá. Y también compramos este abaniquito. Este abanico es pequeño, 10 pulgadas, pero la razón por la cual lo compré es por esto. Yo tengo uno allá, tengo otro acá. Yo creo que con uno es más que suficiente. Pero si hiciera falta, pues se compra un segundo para tener dos extractores. Ahora mismo la brisa que está entrando de aquí y de allá es bastante buena. No obstante, el techo pues se siente caliente y eso es lo que queremos. Ese es el nuevo juguete. No es muy ruidoso, hace ruido, pero no es una cosa que moleste. Y acá está el abanico funcionando como extractor. Está sacando la mayor cantidad de aire caliente. Pues yo creo que un segundo vendría bien. Y yo creo incluso que una segunda turbina también sería ideal, ya que acá donde estoy hay aproximadamente unos 12, 15 pies y puedo sentir el fresco. Con dos de ellos, apuntando en las dos direcciones del vagón, empujando el aire caliente hacia allá, yo creo que va a ser ideal. Aparte de que aquí están los printers, y aquí van a estar los printers, esta mesita la traje, para ver si cabían, y como pueden ver, van a caber muy bien. Allá abajo van a ver 3 printers, arriba van a ver 3 printers más. Van a ver acá aproximadamente 5 estaciones. Pudiéramos tener una sexta más dependiendo. Con todos esos van a estar los printers. Allá arriba vamos a poner todo lo que son los plásticos, shipping, cajas, etcétera. Ahora es empezar a traerlo todo, porque ya que resolvimos hasta cierto nivel lo del calor, sí me gustaría insular un poco. Me hablaron de un material que voy a llamar ahora a ver cuánto cuesta, pero este es lo que he podido resolver, así que vamos a ver qué pasa y qué nos trae el resto de la semana.